Vamos, manténlo simple. Levántate temprano y camina, trota o trata 30 minutos todos los días. Así, ¿cuándo? Todos los días. ¿Por qué? Porque lo que funciona se hace todos los días. Y entonces, esa es la manera en la que nos hacemos. Primero somos inconscientemente incompetentes. No sabemos que no sabemos. Bienvenidos al podcast Mi Vida Trascendental, en el cual entrevisto a personas extraordinarias con el objetivo de conocer sobre sus historias de éxito. Hola, soy Rocío Romero. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Luis Ortiz. Luis es un atleta de alto rendimiento. Ha sido 7 veces Full Ironman y 25 veces Medio Ironman. Ha corrido más de 30 maratones. Esto lo practica como un pasatiempo, el cual disfruta bastante. Es conferencista internacional en temas motivacionales. En su vida profesional fue director de la marca de relojes Omega para México y Latinoamérica. También fue consultor de CRM para la empresa BMW, Grupo Alsea y General Motors. Es fundador del movimiento Lo que funciona se hace todos los días. En esta entrevista hablamos de la manera de lograr cambios en tu vida, la pasión por lograr tus metas, la clave para crear buenos hábitos. Los dejo con la entrevista. Que la disfruten. Luis, gracias por aceptar la invitación al podcast. Bienvenido. ¿Cómo estás, Rocío? Muchísimas gracias a ti por invitarme. Gracias. Te quiero preguntar, empezaste a los 16 años a ejercitarte. Sí. Comentas por ahí en una de tus publicaciones que en ese tiempo pues tenías poco dinero y en un parque viste a unas personas subiendo una cuerda, haciendo abdominales y dijiste, pues yo también puedo hacerlo. Y 20 años después compartes un video donde estás subiendo una cuerda, muy, muy padre. Es cierto. Sí, que dices, todavía puedo hacerlo después de 20 años. Coméntanos al respecto, ese encuentro con el deseo y con el gusto de ejercitarte, porque como sabemos, y tú mejor que nadie, tiene muchos beneficios. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Fíjate que es bien interesante compartir esto con la gente, porque a lo largo sobre todo cuando estaba como más metido en el tema del deporte, la gente pensaba y sigue pensando que es algo complicado. La realidad es que nunca lo pensé así. Yo crecí en los 80s, en el siglo pasado, ¿no? Y entonces fui muy influenciado, porque todos lo somos, o sea, todos venimos al mundo y crecemos en un sistema, ese sistema es la familia y lo que nos rodeaba, ¿no? Y lo que a mí me rodeaba, yo fui un niño que nací con muchas deficiencias físicas, o sea, fui un niño con una debilidad por una contraposición del tipo de sangre de mi madre y duré 15 días en la incubadora. Entonces, desde ahí tenía como una cierta fragilidad y tuve algunas áreas de oportunidad. Por ejemplo, digo, antes de entrar a esto que me decías, pero para que la gente lo entienda el contexto, nací y con los pies planos, tenía los pies planos. Eso era un problema cuando era niño porque no podía jugar todas las cosas como los demás niños. Y era el más pequeño de mi familia, de todos mis primos, y obviamente en los 80s no había videojuegos todavía, no había esto, lo que tú querías era incluirte en un clan, en este caso de mi familia. También nací era muy chiquito, muy delgadito, y crecí además con un problema de lenguaje porque no podía pronunciar la R. Y mi nombre es Luis Roberto por mi papá. La gente me decía Betito entonces, ¿no? Porque tú sabes cómo es esto también, muy interesante después del tema de los diminutivos, cuando las personas tenemos hijos, los hombres queremos que haya un junior, etcétera, y pues yo era el más pequeño y aparte en vez de ser Beto, Roberto o Luis, era Betito. Y te platico esto porque entonces en la psique de Luis, ¿no? De Betito en ese tiempo, venía un punto en donde yo quería, pues de manera natural, como demostrar e incluirme con mis primos, así pasa el tiempo.
hasta que me encuentro un día por ahí del 85-86 con un cassette de Super Betamax, que para los de las nuevas generaciones les costará mucho trabajo entender eso, pero era un cassette que metías a una videocasetera y podías ver una película, que en ese tiempo era pirata, pero vi Rocky, y a mí me maravilló Sylvester Stallone y me maravilló la película de Rocky, porque yo hice puente emocional con Rocky, de aquel que no confiaban en él, porque ese era el que pensaban que yo no podía jugar con mis primos porque era más chiquito, etcétera. Y yo hago puente con Rocky y entonces en mi cabeza dije, es que si yo soy fuerte físicamente, pues me van a hacer caso. Y entonces ahí se remonta en efecto a este punto en donde yo nací en la Ciudad de México, bueno, en el Distrito Federal, ahora ya extinto, ahora Ciudad de México, soy chilango, nadie es perfecto, ¿no? No le voy a la América, no le voy a la América, pero entonces crecí y en el plan sexenal, que era un lugar, un parque público, un deportivo público que estaba a 3 cuadras de la casa o el lugar donde yo crecí, pues no tenía dinero y ahí vi cómo la gente haciendo barras y eso comenzaba a definirse. Y entonces yo lo hice y comencé a hacer así ejercicio, pero hoy entiendo que fue más inspirado, más que por la salud, por esta idea de sentirme fuerte, por esto que yo venía arrastrando desde pequeño, ¿no? Y que después, más adelante, ahorita lo vamos a platicar, pues yo a Betito le regresé eso. O sea, hoy Betito, o Luis yo, está muy tranquilo con el tema de su físico y con lo que soy capaz de hacer con él. Y yo creo que hoy en día las redes sociales y todo lo que pasa, que vemos, pues, es esta búsqueda natural del ser humano para saber cuáles son sus límites y encontrarte, ¿no? Yo pude hacerlo también por medio del deporte, seguro, fue una de estas grandes estrategias, aunque tuve mis pausas y tengo mis pausas, ¿no? No siempre fui tan activo. Qué interesante cómo nos comentas el contexto o cómo te sentías por esa situación que habías enfrentado físicamente y cómo lo aprovechaste, ¿no? O le diste un giro, mejor dicho. Sí, pero en realidad tomé conciencia de esto 30 años después. Ok. 30 años después, muchos triatlones después, muchas horas de terapia después. Ok. O sea, no fue algo como que entendí en un principio, ¿no? Fue algo en un tema inconsciente que hoy está muy consciente en mí. Hoy el deporte lo veo de otra manera completamente distinta a como lo veía a los 16, a como lo veía hace 10 años. Y así ha ido transformándose. Es muy importante que la gente nos movamos en general, porque al movernos, o sea, es algo interesantísimo porque ahorita vamos a hablar de los temas emocionales que creo que vienen muy de la mano y que además están muy de moda en esta búsqueda también de esta gratificación personal y de reafirmación personal, porque finalmente es una emoción lo que nos hace. La emoción es energía en movimiento, la que nos hace que tomemos la decisión de movernos. En realidad, el ser humano necesita moverse porque el cuerpo en cuanto comienza a tener este movimiento, entonces activa, ¿no? Sobre todo el cerebro y entonces generamos estas endorfinas y esta serotonina y esta dopamina que necesitamos para tener una mejor salud mental. Entonces, si tú tienes cualquiera, o tú o yo, cualquiera tenemos una mejor salud mental, entonces nuestra capacidad de tomar decisiones y de enfrentar los retos naturales de la vida es mejor. Es una lógica muy simple, pero que la verdad es que vemos que tampoco a veces es tan lógico para la mayor parte de las personas, ¿no? Yo tuve que hacerlo a fuerza, pues, después, pero ahorita platicamos eso. No, completamente. Y qué bueno que lo mencionas ahorita al inicio para ir desarrollando la entrevista sobre las preguntas que quiero hacerte después sobre el Ironman y el triatlón y todo eso. Pero qué bueno que lo mencionas ahorita porque es un gran reto, ¿no? Que estamos viviendo, los problemas de salud mental, los problemas físicos por el sedentarismo y luego por las ciudades grandes que te andas mucho tiempo en el tráfico, 2, 4, 5 horas en el tráfico en ocasiones, ¿no? Entonces, todos estos retos que enfrentamos, qué bueno que lo comentas, porque más allá, estoy de acuerdo contigo, o sea, más allá de vernos bien y que los cuadritos y que todo eso, ¿no? O sea, es internamente también toda la función de todo el cuerpo, ¿no? Y como bien dices, la parte pues del cerebro que ayuda, incluso ya las empresas se han dado cuenta que también esta parte que dices de moverte, de estar bien,
aumenta la productividad, ¿no? Bueno, no nomás las empresas, en todas partes. Claro, Entonces, lo que pasa es que el tema de la salud mental es algo que tiene muy poco tiempo en donde realmente como sociedad nos estamos preocupando por la calidad de la salud mental. En nuestro país en realidad hay esfuerzos, pero no son suficientes todavía. Y la verdad es que nos cuesta mucho trabajo aún, o le cuesta mucho trabajo a las personas reconocer que necesitan ayuda o que tienen áreas de oportunidad. El cerebro es un órgano, es como el corazón, como el hígado, como ¿no? el intestino, y se enferma. Y no queremos entenderlo porque pensamos que la mente no es como un órgano como tal. Y entonces al enfermarse por diferentes circunstancias, a veces congénitas, a veces deficiencias por nuestro estilo de vida, etcétera, a veces temas hormonales, entonces hace que veamos, yo siempre le digo a la gente, ¿no? Que dependiendo la química cerebral que tenemos y la salud mental que tenemos, es como el Instagram. Cuando tú agarras y le pones filtros al Instagram y puedes ver de pronto, así tomas una imagen y no sé si has visto que le pones como melancólico y salen tararara, ¿no? Y luego le pones vivo y cambia y así. Entonces, dependiendo la química cerebral que tenemos, es el filtro y la percepción que nosotros tenemos de las cosas que nos suceden. Y entonces la naturaleza o Dios, como cada quien lo concibe, finalmente es tan astuto que nos dio la posibilidad de autogenerar nuestra propia o estimular nuestra química cerebral. Y entonces, si la gente que de pronto está pasando por mucho estrés, que el cortisol también invade tu cerebro, entendemos que moviéndonos tenemos una solución para poder tener una percepción diferente de nuestros problemas, pues sería insano juicio no moverse. Entonces no es tanto el que te veas bien o no, es que entonces tu vida en general, la vida de todos, mejora cuando tu cerebro tiene una mejor capacidad de pensar. Es obvio, es el que toma las decisiones, ¿no? Totalmente, qué bien que lo explicas de esa manera, de manera práctica, porque, o sea, entiendo que para ti que te dedicas a esto y que eres un atleta de alto rendimiento y todo esto, pues es como el pan de cada día, ¿no? Es parte de ti. Aquí lo interesante, o ¿qué nos puedes decir al respecto? Es cuando tenemos una rutina en 8 o 10 horas de oficina, más el tráfico, más los compromisos, y en qué momento ya terminamos exhaustos para decir, voy a caminar o voy a hacer X ejercicio todos los días sí o sí. ¿Cómo lo podríamos integrar ahí? Traigo puesto una playera. Ajá. Que dice todos los días. Ok, muy bien. Que me diseñó alguien sumamente importante para mí. Muy bien. Y traigo una pulserita que dice todos los días. ¿Ok? Excelente. Y entonces, cuando te digo esto, y por eso me la puse, ¿no? Porque es algo que promuevo, digo ahora menos, y ahorita platicamos también por qué, pero cuando me decías, ¿cómo vamos a tomar la decisión? Es muy fácil. Yo creo que es la escala de prioridades que tenemos. Okay. Entonces, todos le damos una prioridad. Bueno, entonces, mira, es que tengo muchas cosas que hacer, el trabajo, los compromisos, los hijos, etcétera, ¿no? Genial. No tengo tiempo. Lo vas a tener cuando el doctor te diga que si no lo haces, te vas a morir. Es que estás hablando de la muerte, Liz. Bueno, ya la pandemia nos dijo que nos podemos morir y tampoco tengamos miedo de hablar de la muerte, pero es verdad. O sea, a veces le damos una prioridad cuando no sabemos que si te duele tu pancita porque no te sientes bien, pues no tomas buenas decisiones, no trabajas bien. En realidad, yo he promovido durante muchos años, o sea, ya casi 10 años, que la gente camine, trote o trate por lo menos 30 minutos todos los días. Camina, trota o trata. O sea, no es ve y corre un maratón, no es ve y vete a un gimnasio. O sea, sal, camina, trota o trata. Y tengo muchísimas personas que han empezado así, siempre me decían, oye, ¿y cómo empiezo? Así, camina, trota o trata, 30 minutos, levántate 30 minutos más temprano, sal a caminar. ¿En dónde? Es que no puedo, pues alrededor del comedor. No, tengo a alguien que se llama Gabriel, una historia buenísima, era un hombre de 60 años con sobrepeso y que su familia le decía que si caminaba o corría se iba a morir.
Y un día me dijo, yo prefiero morirme en una pista que sentado en un sillón. Y se salía alrededor de su cuadra a caminar. Y me dijo, Luis, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Le digo, pues camina un día una cuadra y al siguiente día dos, y así hasta que puedas. Y hoy hace maratones. Y empezó a ¡Wow! los 60 años, ¿no? O sea, entonces es un punto en donde es una decisión de salud, no solamente mental, sino emocional y física, donde dices, mi cuerpo necesita moverse. Y entonces yo no promuevo esto de, y entonces cambia tu alimentación y tal. O sea, a veces los humanos nos abrumamos. Y luego nos damos cuenta y somos conscientemente incompetentes, nos damos cuenta que no sabemos. Y luego nos hacemos cuando practicamos conscientemente competentes. Entonces es una cuestión ni de disciplina, manténlo simple. De la cama a los tenis, te levantas, temprano pones el despertador, tomas un poco de café, te pones los tenis y te sales a caminar. No salgas a correr, camina 30 minutos, regresa, te bañas. Yo hoy salí a correr y salgo de la puerta de mi casa a tu casa, y corro en la calle porque me facilita el tiempo, porque la gente, es que no, y ir al gimnasio eso te quita una hora. Manténlo simple. Es que no tengo tiempo, perfecto, lo vas a tener cuando el hospital te diga que lo vas a tener y te mandan al hospital y ya te dicen, no haces esto, te vas a morir más pronto. Y la gente entonces lo hace. Entonces, es algo definitivamente que lo tenemos que hacer. O sea, yo no sé por qué seguimos postergando esa decisión cuando sabemos que si no lo hacemos hoy, de todas maneras, ya el doctor nos va a decir que lo hagamos. Me encanta cómo lo comentas, como dijiste, prioridades. Entonces, nuestra salud debe ser una prioridad. Es la prioridad número uno. Sí, en la total. cadena de Maslow dice que primero comes bien, duermes bien. O sea, esta habla de la parte de la salud. Hace años, ¿no? Este señor. Y lo dice Tony Robbins y lo dicen todos. Si tu cuerpo no estás, o sea, si no estás saludable, entonces todo lo demás, o sea, es que yo estoy muy preocupada con mis hijos. Genial. Si te mueres, tus hijos se van a quedar sin ti. Entonces preocúpate por tu salud. O sea, es como una cosa que al final cuando lo analizas es sin sano juicio. ¿Sí me entiendes? O sea, la realidad es que nos justificamos detrás de eso, ¿no? Totalmente. Y sí es cierto, no ocupas ni grandes presupuestos ni nada, solo salir, como dices, a la cuadra y ponerlo en caminar. Tu ya se hace. Ahora sí, como dicen en inglés, no, baby steps hasta que logres. Exacto, camina, trota o trata. Me encanta, me encanta. Ya nos diste un súper tip y consejo que si lo llevamos a nuestra vida va a ser totalmente la diferencia. ¿Tú qué opinas? A mí me gusta bailar, de hecho el domingo bailé salsa y me encanta porque el reloj me decía que el ritmo cardíaco subía a 170 y luego terminaba la canción y bajaba a 130, era como tipo hits, ¿no? Y entonces yo estaba feliz. Y todas las semanas... Pero ¿qué opinas? Está genial bailar, lo que pasa es que estamos hablando de la vida diaria. Entonces, sí, profesional. Pero entonces es más complicado bailar. Bueno, por ejemplo, yo hago triatlón, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces me dicen, oye, nadar, bueno, nadar es muy complicado, estás en una alberca, esto. La bicicleta, necesitas la bicicleta, subirte, o sea, caminar, te levantas, te pones los tenis y te sales a caminar, te pones un podcast como el tuyo ahora y vas escuchando mientras caminas algo interesante, tu cerebro genera endorfina, serotonina, dopamina, y entonces regresas con ideas nuevas, empiezas mejor tu día, que es el mejor momento para hacer ejercicio en las mañanas, y te vas y haces todas tus actividades y ya te fumas tus 8 horas y todo lo que además parece que entre más complicada es la vida, parece que el ser humano se siente más importante. O sea, es como, ay, aparte trabajo 8 horas y tengo tanto estrés. Genial, no pasa nada, un día te vas a morir y te vas a morir. Pues ya lo vimos, en pandemia, me encantó la pandemia en esa parte donde nos sensibilizó con la muerte. Nos puso de cerca la muerte, porque a veces no queremos hablar, sentimos que no nos vamos a morir. Entonces, en realidad, eso es algo inevitable. Entonces, la calidad que tengamos de vida es lo que hace que valga la pena, independientemente de la creencia de cada quien. Sí, fíjate que ahorita que dices eso, que te encantó la pandemia porque nos hizo reflexionar. Hay una parte de la escritura en la Biblia que dice que es mejor ir a un funeral
que a una fiesta porque te hace reflexionar al estar en el funeral. Porque pensaríamos que no, ¿verdad? Qué triste y no queremos tocar. Pero dice que estando en el funeral, meditas que todos vamos para allí. Digo, Claro. estoy parafraseando lo que dice la escritura, ¿no? Pero... Entonces, por ahí va. Ahora, claro, regresando, cuando yo empecé a hacer ejercicio, no lo hice por eso. Lo hice guiado por esta búsqueda de autoafirmación que necesitaba como varón. Crecí en un ambiente machista, en una época muy machista, y entonces eso fue lo que me motivó. Y con el tiempo, en los procesos, bueno, he entendido todas estas cosas. Hoy para mí, moverme, más que hacer ejercicio o esto, es una necesidad, porque además sé que me hace muy bien, y es una parte de mi estilo de vida porque me ayuda a equilibrar mi cabeza, y entonces eso, pues por consecuencia, mi vida, ¿no? Y qué padre que no solo lo dejas contigo, sino tienes grupos, ¿no? Ahí es donde Juan Carlos, que me contactó contigo, Sí. Él también ha corrido maratones y todo eso, ¿no? Entonces, he tenido la fortuna. Lo estás haciendo en comunidad. Ajá. Sí, hoy no, hoy soy más solitario. En este momento es un momento solitario. Ahorita platicamos también por eso. Sí, están mis amigos y esto, pero sí he llegado a tener, a tener la oportunidad de influir sobre grupos y sobre muchas personas. Y hay muchas historias, no acabaríamos. Pero al principal a veces, porque yo sigo levantándome muchos días sin ganas de hacer lo que me toca hacer. Entonces, al que le tengo que influir todos los días es a Luis primero. O sea, los demás ayudan a recordarme un poco, pero en realidad yo tengo que ocuparme de mí. Y esa es la principal tarea todos los días. Me cuesta trabajo, no creas. Haciendo la analogía, eso que dices que tú mismo te tienes que recordar, haciendo la analogía del avión, ¿no? Que te dice, si llega a ocurrir un accidente, primero usted póngase la mascarilla y luego, ¿no? Entonces... Claro, pero lo perdemos muy pronto de vista. En alguna parte de mi vida fui bombero y entonces como rescatista tú tienes primero que estar seguro de que tú estás bien si no aumentas la emergencia. Entonces, pero también lo perdemos de vista. O sea, y todo esto, ¿por qué? Porque el día a día nos cicla y entonces no nos damos cuenta de las prioridades. A veces es bueno tener un stop and go, o sea, paras todo y te das cuenta en dónde estás y haces un análisis de cómo están las áreas de tu vida, cómo estás socialmente, cómo estás financieramente, cómo estás físicamente, cómo estás emocionalmente y cómo estás espiritualmente. Y no tenemos eso los seres humanos, como no nos enseñaron a hacer eso, ¿no? Solamente cuando pasamos por procesos muy fuertes, que en mi caso fue eso, pues lo hacemos sugeridamente a fuerza, no porque somos inteligentes, no porque era yo lo inteligente, era una necesidad. Y así empezó todo. Y fíjate, eso que mencionas está muy en tendencia, se lo están rescatando desde el punto de vista wellness o bienestar, y algunas empresas ya tienen todo este tipo de programas, principalmente las empresas. Entonces, pero está bien, ¿no? Por ahí va. Que sí. se vaya, cualquiera que sea el camino, educando. Mientras se logre, es válido. Sí. Muy bien. Oye, me encantaría que nos hablaras sobre, tú le llamas axioma, yo le llamo como frase que mencionas, lo que funciona se hace todos los días. Y ahorita te pregunto sobre tus conferencias, que eres también speaker. ¿Qué nos puedes mencionar de esto que estás, que tienes como lema o axioma? Esta frase o axioma, un axioma es como algo, como una ley natural, ¿no? Entonces escribí un libro y lo voy a publicar yo creo que en un año más o menos, ahorita te platico bien. Tiene escrito cerca de 3 años ya y está guardado en un cajón por unas circunstancias que yo quería darle una validez mayor. La realidad es que el axioma de lo que funciona se hace todos los días es un devenir. ¿Qué quiere decir? No comenzó así. Y esta yo creo que es la parte más importante que a partir de ahora siempre voy a tratar de hablar cada vez más. Yo ya platiqué esta parte en donde el círculo donde yo crecí con estas deficiencias y esto que yo estaba buscando acerca de la reafirmación. También crecí en una familia donde traía toda una herencia de patrones de alcoholismo, de neurosis, de adicción, de disfuncionalidad muy fuerte. Entonces, a los 18 años más o menos comienzo mi carrera alcohólica. Comenzó como la fiesta,
y de pronto, además, la fiesta, pero además había como dos lados, los siguientes 12 años de mi vida, o sea, entre los 18 y los 30 años, que fueron básicamente la etapa en la que yo bebí, había dos lados de la moneda, ¿no? El lado A, que era un chamaco y un joven que me iba muy bien, hice algunas cosas que creo para mi edad y en las circunstancias en las que crecí bastante interesantes, o sea, iba avanzando en la vida, estudié en la universidad, iba teniendo puestos ejecutivos, así hasta que a los 27 años dirijo una marca de relojes de lujo suiza y todo fue muy pronto, muy precoz, pero había un lado B que el alcohol era mi amigo, era mi compañero, pero también me hacía perder el control y también estaba involucrado en los errores más graves que tenía en mi vida. Cuando así, hasta que yo por ahí de los 29 años tomo la decisión de emigrar a Tijuana por un proyecto precisamente de relojería, en el mejor momento profesional de mi vida. Y yo tenía grandes problemas ya con mi manera de beber y mi manera de usar sustancias. El dinero y digamos que el bienestar económico en ese sentido hacía que yo pensara que no estaba mal. O sea, al final era muy funcional dentro de lo que cabe. O sea, me iba muy bien, hacía muchos negocios, la gente en la industria de la relojería ya me había ganado un lugar y entonces yo pensaba que todo iba bien. Sin embargo, iba creando un vacío existencial muy fuerte. Y obviamente escribí otro libro que se llama Las ventajas de ser un adicto. Y lo digo porque ahí lo voy a platicar todo a detalle, ¿no? Toda la historieta para que lo compren y lo lean. Pero llega un momento en el que yo tengo que parar cuando está a punto de cumplir 30 años. Entonces, ahí, ese es un momento crucial porque me despierto en 2009, el 1 de enero, después de una gran borrachera y con uno de mis amigos me voy ya estando aquí en Tijuana a playas a ver el amanecer según, que además chilango yo no sabía que aquí no se ve el amanecer, se ve el atardecer, o sea, la puesta del sol es diferente, ¿no? Pero bueno, yo fui con un perro que tenía que se llamaba Drol, comenzamos a correr 1 kilómetro, todavía borrachos, no pudimos y nos retamos porque un tipo macho alfa, alcohólico, barba de leñador y voz de espartano como yo y sumamente ignorante, soberbio, como yo era en ese momento, pues esa idea de competitividad me reté con mi cuate a correr un maratón. Unos días más adelante hubo un desastre aquí en casa por mi manera de actuar ya y mi soberbia, mi manera de beber. Y entonces fui a dar por una promesa que le hice a mi madre a los grupos de autoayuda, que me imagino que todo el mundo entiende de dónde es, pero yo, porque soy parte de la comunidad, tengo que respetar las políticas de relaciones públicas en ese sentido, pero la gente sabe. Entonces y busco un grupo, voy no convencido, y los primeros 30 días yo iba, pero sin dejar de beber. Y entonces, hasta que un día en la literatura que manejamos ahí decía, si usted cree que no tiene el problema, le invitamos a que se tome 3 tragos, a ver qué tal le va, y un día me voy a una comida, me tomo 3 tragos y me quedo 3 días. Y ese día me acordé, ¿no? Cuando despierto al final del tercer día, ¿no? También, si quieren conocer toda la historieta, pues esperen el libro. Pero ese día, por primera vez, me da mucho asco lo que yo, como yo estaba y como me sentía yo, y sé que fue una experiencia espiritual desde la perspectiva como yo lo veo. Y entonces ese día decido dejar de beber. Y entonces me encuentro, y ahorita viene el axioma, porque me encuentro entonces en esta encrucijada, era por ahí de marzo, y el maratón que me había propuesto correr con este amigo en enero era en mayo. Y entonces yo comienzo con 95 kilos, por ahí hay fotos, ¿no? En mi Instagram, a entrenar y también comienzo a vivir esta parte, la desintoxicación, el síndrome de abstinencia, la asistencia, etcétera, ¿no? Entonces era muy complicado. Y entonces ahí entra lo que es muy famoso, el solo por hoy que habla, ¿no? El plan de las 24 horas, donde dice, solo por hoy no voy a beber. Y entonces lo que funciona se hace todos los días, fíjate qué interesante. Sí es una frase que yo escribí, pero fue una frase que se fue creando conforme yo fui aprendiendo cosas. Porque cuando algo está pasando que es muy grave, por ejemplo, ahorita que me decías, oye, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me levanto? Bueno, no pienses en que vas a hacer ejercicio o que vas a caminar toda tu vida. Piensa que solo por hoy lo vas a hacer.
Y entonces a veces los seres humanos en general y las personas con las características como yo nos cuesta mucho trabajo el ocuparnos exclusivamente del presente. Y es algo que tuve que aprender. Entonces sabía que solo podía resolver lo que había en 24 horas. Y así empecé, solo por hoy me voy a beber y solo por hoy me voy a levantar a entrenar. Ahora, el solo por hoy es un acto punitivo, porque es cuando entra esto de, puta, me tengo que levantar o no puedo beber o ya no. Entonces es punitivo, te duele, pero sin embargo esto de solo por hoy dices, no sé, mañana no sé, pero hoy no lo voy a hacer. Y así es como vas avanzando. Después se convierte, pasa a una segunda fase, o sea, el solo por hoy pasa a un día a la vez. O sea, te das cuenta, ¿no? Que entonces si lo haces solo por hoy y lo vas creando un día con día, vas avanzando y cada vez te vas sintiendo mejor y en el caso de hacer ejercicio, cada vez te vas haciendo más eficiente. Pasaron años, ¿eh? Estoy hablando de cuando nació Lo que Funciona Se Hace Todos los Días, yo ya tenía probablemente 6 años de abstinencia completa y de aprendizaje de muchas cosas en los grupos, en psicólogos, libros, en un montón de cosas. Y un día formé un grupo que se llamó Somnus, que significa sueño en latín, y que precisamente tenía que ver con el bienestar. Y entonces creé 4 axiomas. Uno que era, si tú vas, yo voy, que no voy a meterme ahorita con él. 2, no controversias. 3, la unidad es más importante que el individuo. Y el otro decía, lo que funciona se hace todos los días. Y entonces, a lo largo del tiempo después me di cuenta, empecé a hacer triatlón, bla, 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 me operan, me quitan un tumor, vuelvo a parar. Y entonces un día me vuelvo a agarrar de ese axioma para regresar al triatlón. Y fue cuando comprendí lo que había escrito. Y cuando me di cuenta es que, mira, ese axioma me salvó, o sea, la vida en muchos aspectos, pero además me hizo darme cuenta que yo me había hecho competente en las cosas que hacía y que cualquier persona se puede hacer competente en lo que quiera cuando ejecuta ciertas acciones absolutamente todos los días. Entonces, si tenemos una regla, ¿no? Y tú dices, yo voy a comenzar de -10, a lo mejor corriendo porque tengo sobrepeso, porque no me puedo mover. Bueno, si tú caminas todos los días, a lo mejor 100 es Usain Bolt o es el campeón de maratón. A lo mejor no vas a llegar a más 100, a lo mejor vas a llegar a más 4, pero si tú vienes de -100, creciste 105%, ¿sabes? No vas a ser el más talentoso. Aquí tengo unas guitarras. No vas a ser Eric Clapton, pero seguro vas a poder ejecutar una canción. El problema es que las personas pensamos que si no somos los mejores en lo que hacemos, no vale la pena hacer. Bueno, la mejor manera de hacerlo y de aprender y de ejecutar algo y hacerte experto en algo y hacerte mejor en algo es lo que funciona, se hace todos los días. Entonces, cuando empecé a hacer triatlón, me sirvió mucho porque, pues, un tipo como yo, de 1,73, con cuerpo de luchador como de Santo contra Blue Demon, contra las Bumayas de Guanajuato, con los pies planos, ¿me entiendes? Con la cadera desviada, que venía de un tema de alcoholismo, tenía 30 años cuando empecé a hacer triatlón, y cuando yo llegué al primer triatlón aquí en Estados Unidos, pues todos eran enormes. Yo dije, yo voy a llegar en último lugar por mis complejos. Yo no me di cuenta en qué momento me hice tan capaz, hasta que entendí que me hice capaz porque ejecuté diario, porque no dejaba de entrenar. La gente pensaba que era disciplina, para mí era esta obsesión y compulsión de hacer algo que me estaba ayudando a sentirme mejor. Entonces, cualquier persona, cualquier cosa que tú quieras, la gente dice por 21 días, no, todos los días, porque lo que funciona se hace todos los días y lo haces funcionar si lo haces. Entonces, pues es la prueba fiel y así empecé a contagiar a muchas personas entre corre, trata, trota y entre hazlo todos los días y se convirtió en un gran movimiento y hoy es una frase que está incluso registrada y es el futuro de lo que quiero hacer, ¿no? Interesante todo lo que nos compartes de tu testimonio. En corto tiempo, porque es muy larga la historia. No, está perfecto porque quería saber por qué, ¿no? ¿Qué era lo que envuelve este axioma? Y muy interesante lo que nos comentas y cómo
sea, empezaste y terminaste ya del otro lado en el triatlón. Claro, porque imagínate a alguien que no puede con el tema de una adicción, es complicadísimo. Entonces, imagínate que para yo poder dejar de consumir, porque no nada más, o sea, hoy en día los adictos o los alcohólicos, no solamente somos alcohólicos de alcohol, o sea, ya casi es imposible el alcohólico puro, entonces es muy complicado. Entonces, la manera en la que logras mantenerte abstemio a eso es solo por hoy, mantener 24 horas. Bueno, eso mismo, fíjate, de eso negativo, entre comillas, que venía en mi vida, que yo lo agradezco hoy en día, paulatinamente me dio esta capacidad de darme cuenta que si yo me ocupaba de cualquier cosa el día, solamente, o sea, ejemplo, el entrenamiento que tenía que hacer hoy, no en la carrera que iba a hacer en 6 meses, no el entrenamiento del sábado, nomás lo que tengo que hacer hoy. Y vivimos siempre estresados, es que el sábado no sé qué es, nomás ocúpate de lo que tienes que hacer hoy. Si tú te ocupas en muchos hoys, vas sumando y sin darte cuenta, las cosas suceden. Lo que funciona es hacer todos los días. Y eso que dices se aplica a todos los aspectos. Tú nos estás compartiendo. Sí, desde tu experiencia, pero definitivamente así funciona. Y creo que esto que comentas, que fue tu proceso de salir del alcoholismo, es bien interesante eso que nos compartes, que buscaste ayuda desde los diferentes aspectos del ser humano. Porque a veces nada más dice, bueno, voy a dejar, pero es todo, ¿no? Lo que dijiste, libros, expertos de psicología, porque se supone que hay muchas situaciones por las cuales deciden tener esa dependencia del alcohol o de otras sustancias, ¿no? Es lo que he escuchado a grandes rasgos, digo, no soy experta, pero me gusta cómo tú lo compartes, que fue como integral, no como, fue integral. Entonces, eso es sí, bueno, en realidad el alcoholismo no se cura, simplemente se controla, se soluciona, digámoslo así. O sea, una vez adicto para toda la vida. Y es muy chistoso porque sigo siendo adicto a muchísimas cosas. O sea, ya hoy me río de mi personalidad, me gusta incluso, pero vaya, como bien dices, hay muchísima desinformación acerca del tema de las adicciones. Y hay muchísimos mitos también acerca de las adicciones. Y entonces, porque en un principio, obviamente, la mayor parte de la gente que me conoce, no conoce esta parte de mi historia. Y era un poco también, porque no concuerda, ¿no? A todos nos gusta que piensen de nosotros que somos wow, pero no que vean nuestro lado oscuro o nuestras áreas de oportunidad. A nadie le gusta. Pero yo he creído y estoy convencido hoy que es mucho más importante y tiene un mayor valor no solamente compartir, obviamente cómo hiciste las cosas bien, pero hay que hablar también de esos momentos en los que no estaban las cosas correctamente y perder esta vergüenza de hablar de estas cosas y entonces exponer la manera en la que lo solucionaste, porque primero encuentras el camino, lo recorres y luego lo enseñas. Entonces, cuando me hablan del axioma, pues yo podría contar una historia de que se me ocurrió y soy sumamente, ¿no? Fue algo que viví. Sí se me ocurrió, pero se me ocurrió gracias a la influencia que tuvieron mis compañeros en su momento, los grupos, y lo que yo iba viviendo. Y en efecto, mi creatividad dio para eso. Pero hoy estoy agradecido. Sin mis compañeros y todos los que estuvieron ayudándome en su momento, yo no hubiera podido tener la idea del axioma. No, sí, por eso es que hablo de esto también, porque quiero darles también ese valor y esa importancia en esto que creo que es, bueno, para mí es muy importante y lo ha sido para muchas personas, también ya lo sé. Súper. Antes de pasar ya, te voy a hacer muchas preguntas sobre el triatlón y Ironman, pero antes de llegar a ese punto, te quiero preguntar tu parte como speaker, porque también vi que compartes videos, sí, que dan muchas conferencias muy relacionadas a lo que estamos hablando de este axioma. ¿Cómo ha sido esa parte de ti, esa experiencia de brindar conferencias? Bueno, increíble. Lo he disfrutado mucho y se puso de moda, ¿no? Pero a mí me llegó por casualidad. Fíjate qué interesante. Primero te dije que nací con un problema del lenguaje. Pero después, con el tiempo, me di cuenta y después, incluso en terapia con mi último terapeuta, con Carlos, que le mando un gran saludo, me di cuenta que yo tenía una capacidad, un don para comunicar cosas.
Entonces, en su momento, cuando una marca me patrocina, la marca Nutrilite me patrocina para hacer triatlón, y comienzo después a platicar cómo lo hice, y me di cuenta que tenía esta capacidad simplemente de hablar de lo que yo había hecho. Y no me preguntes cómo, pero mi manera, por ejemplo, ahorita que estoy hablando contigo, es lo que de pronto cuando yo me escucho, porque ya aprendí a escucharme también, quizás mi cabeza está conectada en cómo a lo mejor con elementos sencillos comunico este tipo de ideas. La gente está empecinada a veces en hacerse speaker. Y cuando me preguntan eso, porque me dicen, oye, ¿cuál curso? El único curso, o más bien el principio de poder ser un buen speaker, es que tengas primero algo que decir. ¿Sí me entiendes? O sea, yo creo de acuerdo. Que no se trata de la técnica ni de que, no, es que cuando de corazón tienes algo que decir, entonces fluye. Sin duda hay quien lo desarrolla como una técnica, están los que hacen neurolingüística, pero a veces lo que están buscando estas personas, no algunas, de estar enfrente de las personas para que los admiren y se sientan importantes por lo que dicen, no están pensando en si tienen algo que decir, lo que quieren son los aplausos y el shine. Y entonces, obvio, estamos llenos hoy en día con las redes sociales de estas cosas, de gente que no tiene un contenido, ahora le llaman así, sino más bien una intención de la fama o de esto. Yo esta parte del speaker fue una coincidencia. Y la realidad es que me sorprendió, porque yo nunca pensé que hubiera podido tener el impacto que tenían mis palabras, cuando al final lo único que estaba platicando era mi historia. Yo no, o sea, obviamente todo esto que mis ideas y lo que funciona eran basados en lo que yo he vivido. No fue por virtuoso, no, o sea, ¿sabes? Entonces, a mí me sorprendió y me ayudó en mi proceso personal saber que esta historia, que hubo mucho dolor, muchas lágrimas, ha habido muchas pérdidas en todo esto, servía de algo. Y es maravilloso. Es maravilloso cuando tú te das cuenta que algo de lo que tú has vivido le puede aportar algo a los demás. A mí me hace sentir muy útil. Entonces, a todos aquellos que quieren ser speakers, está bien, puedes ser speaker de muchísimas formas, de muchísimas cosas, pero si realmente quieres ser un speaker de influencia y fuerte, primero tienes que tener algo honesto y sincero que comunicar y que decir. Y luego no tener una expectativa de que muchas personas, mira, si con esto que yo creé de lo que funciona se hace todos los días, que han sido miles de personas que han entendido esto, y miles, hoy podría decirlo, hubiera sido una sola, hubiera valido la pena. ¿Sí me entiendes? O sea, no es la cosa masiva de las cosas, es simplemente que si esta experiencia que tú tienes que aportar le sirve a uno, valió la pena. Completamente, pero me imagino que en tu caso han sido, como dices, cientos, miles que han escuchado lo que compartes. Cientos, miles. Fíjate que yo creé un podcast que se llama Lo que funciona se hace todos los días. También empecé sin hacer así con el teléfono y aquí en mi recámara, aquí en mi casa, tu casa. Y sí llegó un momento en que había 300,000 escuchas, ¿no? ¡Wow! Y lo paré, fíjate, lo grabé diario por 170 días. Entonces fue una manera de documentar, una manera de documentar que lo que funciona se hace todos los días y cómo me hice competente en el tema de los podcasts. Claro, estamos hablando de hace 3 o 4 años, ahorita hay un montón de contenido. Y me dice la gente, ¿por qué paraste? Y les dije, porque en este momento no siento algo sincero que decir, no tengo nada que comunicar. Cuando lo tenga, lo voy a hacer. ¿Sí me entiendes? Y para mí fue un canal de comunicación y listo. Pero entonces, pues sí, o sea, yo qué te digo, me sorprende. Yo a veces llegaba y veía la respuesta de la gente y decía, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad? Y lo platicaba con mi terapeuta y alguien, porque por mis antecedentes, que venía con esta inseguridad y esta vergüenza de sí mismo, ¿me entiendes? No te das cuenta que de pronto puedes tener algo importante que decir. Y entonces el primero que tienes que creer en lo que dices eres tú. Completamente, sí, muy bien. Y qué bueno que tienes este contenido, como mencionas que le llaman ahora, este mensaje que compartir,
porque a mí sí me sorprende y me preocupa, digo, las estadísticas lo respaldan, no es mi percepción, que entre más pasa el tiempo, más jóvenes empiezan a probar el alcohol y otras sustancias. Entonces, sí es preocupante. Digo, todo es preocupante, la edad que tenga alguien que cae en el alcoholismo, ¿no? Pero también los jóvenes. Entonces, qué bueno que llevando esto, eso sería pues maravilloso. Ese es precisamente mi proyecto, porque de pronto me dices, ahora ha estado, antes de la pandemia paré un poco y me puse a estudiar psicología. Estoy a quizás menos de un año de graduarme. Y me dices, oye Luis, ¿por qué? Por el libro, ¿por qué no sacaste los libros? Porque no quería hacer una historia de un tipo que usó alcohol y de pronto hizo Ironman y ganó algunos premios. Y, o sea, eso suena, está padre. No, quería saber si lo que estaba en mi cabeza, con la ciencia, como la psicología, realmente tenía un sustento. Y entonces me puse a estudiar y me tomé la tarea de darme estos 3 años de entonces sustentar todas las ideas que yo tenía en mi cabeza que plasmé ahí. Porque no quería que entonces, no tengo nada, pero tú sabes que hay demasiadas cosas hoy en día, entonces no quería, realmente siento que es una responsabilidad. Ah, muy bien. Entonces no pretendo ni siquiera hacerme millonario con esto, ni siquiera hacerme famoso. Lo que quiero es saber si lo que yo estoy diciendo y lo que pongo en esos libros y lo que hablo realmente tiene un sustento que pueda ayudar a uno o a algunos a que puedan mejorar su calidad de vida, ¿no? Como bien dices, necesitamos información de poder. No sabes, por ejemplo, yo como alcohólico, como adicto, en cuántos cursos no he estado donde me dicen que no lo soy, ¿me entiendes? Y donde me dicen que no, que yo puedo volver a beber. No saben lo que dicen a veces las personas que dicen eso. Entonces, los únicos que podemos entenderlo somos los mismos que hemos pasado por el problema. Incluso los psicólogos, la mayor parte de ellos, sin ofender a nadie, son incompetentes hasta este punto, porque una cosa es leer estadísticas y otra cosa es vivirlo. Entonces, yo quiero leer las estadísticas y aprenderlas, pero además yo lo viví. Claro, y entonces entiendo la mente del adicto. Y siento que es una responsabilidad con esta capacidad, este don, sin hacerme, que no es mío, este don que Dios, como yo lo concibo, me dio. Qué bien, ¿no? Definitivamente. Eso es importante, poner nuestros dones al servicio de los demás y para el bien de los demás y que se multipliquen, ¿no? Esa es nuestra encomienda, digamos, como seres humanos. Digo nuestra, como seres humanos, ¿no? Entonces, claro, nuestra, sí. Bien. Muy bien. Ahora sí ya quiero entrar a la parte emocionante. Digo, todo ha sido emocionante, pero la segunda parte de los triatones, Sí. investigué que, digo, tú lo sabes muy bien, pero lo investigué y lo voy a mencionar específicamente para la audiencia, lo que tienes que hacer para que te consideren Ironman, ¿verdad? 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y un maratón, 42.195 metros, corriendo. Sí. Entonces, Ironman, híjole, Ironman se creó en 1978 como una prueba entre 3 tipos alfa, que decían a ver quién es el que puede más, si un corredor, un ciclista, un nadador, y hacen esta prueba en Hawái, eran unos Navy SEALs. Y después, obvio, hay un montón de tipos locos como yo que empezaron a quererse probar estos machos alfa, ¿no? Y ha ido creciendo esta parte y estos retos, porque en efecto es una parte o es una carrera o un reto físico, mental y emocional sumamente fuerte que requiere muchísimo enfoque, muchísima disciplina, muchísimo dinero, ¿no? Muchísimo tiempo, y que en un principio a mí se me presenta porque corro mi primer maratón. Después que te dije, yo dejé de beber, fíjate, yo dejé de beber en marzo, en mayo corro mi primer maratón con 95 kilos aquí en San Diego, que acaba de ser, ahora, este fin de semana acaba de ser Rock and Roll, hace más de 10 años, y entonces llego sin poderme mover con mi cuate, el que me había retado, se llama Marco, y le entrego la medalla y le digo, mira, ya corrí el maratón, porque él me había dicho que un maratón lo corre el 5% de la gente en el mundo, y que era algo muy duro, y yo te dije que crecí con rock y quería ser fuerte, y entonces yo dije, no, pues yo soy de esos, ¿no? O sea, yo soy este vato que es fuerte, y yo soy, perdón por la palabra, chingón, ¿no? A la modo de que lo dicen los mexicanos. Y entonces él, por desquitarse porque había perdido la apuesta, me dice,
Y el 1% del 5% que corre un maratón hace esto. Y me entrega un libro que decía Hombres de Hierro, preparación para el Ironman. Wow. Y entonces, Rocío, era más mi ego. Yo no sabía, o sea, sabía nadar, tenía 30 años. Sabía nadar, pero esta onda de no me ahogo, ya sabes. Para sobrevivir. Sabía andar en bici como los niños, porque todos anduvimos en bicicleta. No sabía ciclismo. Y correr entre comillas, porque había corrido un maratón en 5 horas 25 minutos y no me podía mover. Y entonces le digo, cuando yo supe las distancias, le dije a Marco, ¿y de verdad se puede? Y me dijo, sí. Y entonces lo que yo quería hacer, o sea, era saber o ser parte de la elite de los atletas, pero por el ego, ¿sabes? El ego de decir, cabrón, yo puedo hacer esto porque soy muy fuerte, porque venía desde chiquito con esta idea que me decían que no podía. Yo dije, yo lo puedo hacer. Y entonces fue el ego lo que me impulsó a empezar. Y obviamente, con lo que funciona se hace todos los días y el solo por hoy, pues me metí a clases de natación y empecé a nadar y empecé con la bici y corro mi primer Ironman 2 años después. Y de ahí después se hacen 7. Entonces he hecho 7 Ironmans. Para cortar la historia es sumamente interesante, o sea, hay mucha información en esto. Hoy en día Ironman cada vez es más famoso, hace 10 años era menos y hace 40 menos, pero en verdad sí es una prueba que requiere, hoy en día cuando los veo digo, wow, o sea, sí es una prueba que requiere mucha disciplina, como te decía, muchísima disposición y un montón de factores, pero lo que más me dejó Ironman fue el proceso. Mira, es muy interesante porque entrenas durante un año la primera vez, más o menos, para poder correr un Ironman entre todo lo que tienes que aprender. Porque tienes que aprender a cómo comer, cómo funcionas, tienes que aprender de ritmos cardíacos, tienes que aprender a cómo recuperarte, tienes que aprender ciclismo, las licras, los zapatos, el sol, o sea, a nadar. El triatlón en general es muy incómodo, es muy húmedo, o sea, es muchísima información, es abrumante. Bueno, y entonces llevas un año hablando de esto, ¿no? Con todo mundo, te preparas y como sea lo vas sacando. Y entonces llega la carrera, la corres en ese tiempo, la primera que hice 12 horas con 20 y tantos minutos, cruzo la meta y cuando yo crucé la meta dije, soy un Ironman. Dije, a partir de eso, cuando yo vaya por la calle, hasta todos me van a admirar. La realidad es que al siguiente día todo el mundo quería que me callara acerca del Ironman. Ya lo hiciste, ya cállate. Tenía un año hablando de esto. Y entonces entras a un proceso, a mí, o sea, me pasó, entré a un proceso como de una depresión post-Ironman que existe. Porque es una meta tan fuerte, ¿no? Que dices, y ya la corrí, cruzas la meta, te dan la medalla y regresas y te está esperando tu vida, te está esperando la renta, los bills, o sea, todo te está esperando. O sea, Ironman fue una carrera y entonces te dices, oye, ¿de qué sirvió? Soy un Ironman, pero todavía tengo que pagar impuestos, sí. Todavía tengo que trabajar, sí. Entonces, lo importante de Ironman no es la medalla ni los tiempos y esto, es el proceso. Totalmente. No, sí, totalmente. Y eso quiero preguntarte, por ejemplo, que nos compartas como puntos claves de la alimentación, del entrenamiento y de los costos, o sea, puntos claves en ese año. O sea, sí. Voy a tratar de ser muy concreto, ¿no? Y suplementos. Perdón, sí, suplementos. Ajá. Sí. Voy a tratar de ser muy concreto porque es muchísima información. Tendríamos que hablar horas de esto, pero muy así, muy puntual. Sí. Bueno, a ver, me decías, de los entrenamientos. Bueno, primero, más o menos le tienes que invertir unas 42 horas a la semana. Como un trabajo. Como un trabajo. Okay. Segundo, la alimentación, obvio, tiene que ser una alimentación que se base, cuando mejor me fue, sobre todo consumiendo proteínas de calidad, obviamente muchísimos vegetales y verduras, más alineada a esto, y disminuir tu consumo de lácteos y de carbohidratos, porque normalmente esos inflaman, ¿ok? Luego, eso te va a ayudar a rendir mejor. Los suplementos, importantísimo, porque imagínate el desgaste, y créeme que ahora he pagado esto, que tiene un cuerpo que llega, o sea, el último recuento que hice en el año más fuerte,
creo que fueron como 30,000 kilómetros en bicicleta, 10,000 kilómetros corriendo en un año y como 3,000 kilómetros entre los entrenamientos y las carreras. Es muy desgastante. Entonces necesitas un extra y hay un montón de suplementos, ¿no? O sea, a mí me patrocinó Delight y lo sigo usando. Miren, hay veces que ya no estoy tan activo en esto, pero ahí están y de verdad al día de hoy los sigo usando y son sumamente importantes. Ahora, cuando decides hacer algo como esto, si estás joven y alguien te patrocina bien, si no, tienes que invertir por lo menos hoy en día entre unos 10,000 dólares a 15,000 dólares en un año para una carrera de estas, por la bicicleta que es carísima, por todas las carreras que tienes que hacer, por todos los suplementos que o sea, yo gastaba probablemente en mi entrenamiento entre 300 y 400 dólares al mes, exclusivamente lo que implicaba Ironman, porque tienes que tener pues la bicicleta al punto, tienes que estarla llevando a servicio, lo que pagas en gimnasios, las albercas, los suplementos, obviamente los fisio que te ayudan a descargar, los viajes, la bicicleta, los cascos, las licras. O sea, una bicicleta hoy en día más o menos rentable te puede costar lo mínimo, obvio, pues, o sea, obviamente hay que encontrar cualquier cosa, pero más o menos estaría hablando de una bicicleta que puede costar entre 3 y 5,000 dólares. La pura bicicleta, ¿no? Más el viaje a donde lo vas a ir a hacer, más la entrada a un Ironman, creo que hoy en día cuesta 1,200 dólares, una cosa así. Entonces ahí ya le sumaste 4 o 5,000 dólares. O sea, yo creo que a lo largo de un año, hago una cuenta, pues necesitas como 10,000 dólares. Y luego, si estás casado, si tienes familia, pues necesitas sentarte con tu pareja y tu familia y decir, pues voy a trabajar 40 horas a la semana y voy a entrenar 42, entonces no voy a estar. ¿Sabes? Entonces, hay muchos triatletas y muchos ciclistas divorciados. Por cierto que yo soy uno de ellos, no por ese tema, pero sí, o sea, porque finalmente o sea, pasas mucho tiempo entrenando. O sea, se convierte básicamente en un proyecto que te amerita que estés 100% enfocado en eso. Entonces es sumamente desgastante, pero vale la pena. Porque aprendes quién eres, aprendes cómo funcionas. Yo creo que, sin temor a equivocarme, yo llegué al punto en donde tenía la mejor versión física de mí. O sea, un día me vi al espejo y dije, no puedo ser ni más ni menos, esto es lo que tengo. Y un día corrí con toda la capacidad que tenía y me sentí tan orgulloso de mis tiempos y dije, esto es lo más que puedo dar. Yo nunca voy a ser campeón de Ironman mundial, pero esto es lo que puedo dar y me sentí muy orgulloso de mí. Y entonces emocionalmente eso me regresó a algo. Yo hoy en día no tengo que demostrarle nada a nadie. Porque aquel que tiene una mejor capacidad que yo física, o lo que sea, como haya nacido, porque además pues, tiene que ver con esto, como cómo naciste, pues no me hace sentir mal, porque finalmente siempre hay alguien que va a poder ir por enfrente de uno y siempre hay alguien que va detrás. Pero sí, lo que sí eres responsable, le digo a mi hijo, ¿no? Lo que sí te tienes que ganar es el respeto de las personas. Y las personas que corrieron conmigo, que compitieron conmigo, saben. Si hay algo que he ganado con esto, ha sido el respeto de saber que nunca aflojé, o sea, nunca aborté ninguna carrera ni nada, o sea, di lo que tenía que dar. Y la verdad es que fue una experiencia y amo el triatlón, me encanta. Ahorita después, antes de la pandemia me fracturé un hombro, me caí de la bicicleta y me pusieron una placa y 7 tornillos. Entonces hace más de 3 años que no hago un triatlón, pero lo amo. Pero sí. Bueno, 3 años así como por esa situación de ese accidente, pero lograste 7, ¿no? 7. Sí. O sea, no, fueron 7 medios Ironman, tengo como 7 Ironmans, full Ironmans, 20 y tantos medios Ironmans, 30 y tantos maratones, o sea, no, fue una locura durante 10 años. ¡Wow! Y todo eso, ¿cómo resumirías el antes y el después? O sea, ahorita nos comentaste el proceso y cuando llegas, cómo te sientes, ¿no? Pero en todo este tiempo, ¿qué nos puedes decir? O sea, yo me quedo con yo le doy una paloma a Luis, porque, mira, regreso a lo que empezamos cuando empezamos hablando. Yo crecí con muchos complejos acerca de mi cuerpo y de mis capacidades. Algunos
porque finalmente no me ayudaron en mi familia y algunos por los que me rodeaban me ayudaron a tenerlos, ¿no? Hoy lo sé. No porque me odiaban ni nada, sino porque así funciona. Pero entonces uno tiene la responsabilidad de sanar estas cosas con uno mismo. O sea, de ocuparte del concepto, por ponerlo así, de tu niño interior. Entonces, ese niño interior con estos complejos que se crean entre el 1 y los 7 años y estas cosas que traes ahí que después como ser humano más, como adulto te sabotean, en esta parte física, yo me hice cargo de Betito, te decía que me decían así. Y entonces le regresé y me hice cargo de él y le dije, y se dio cuenta de lo que es capaz. Y entonces hoy estoy muy tranquilo con eso. Y me quedo con eso, más que con, obviamente, sí tuve algunos premios y algunas cosas y algunas clasificaciones a nivel mundial bien interesantes que iban inflando mi ego, pero me quedo con eso y me quedo con la experiencia del proceso que me hizo de autoconocimiento a nivel físico y emocional, esta capacidad de soportar tanto dolor que tengo. O sea, es impresionante, ¿no? Qué grandioso, qué admirable. Porque si tiene algo Iron Man es que duele. No, pues es que todo lo que dices, todos los elementos, las variables. Ahora, la parte, se me pasó esa pregunta. La parte emocional, mental, ¿cómo te preparas? ¿O cómo te combinas con la preparación física? Yo tuve la suerte de que estaba en proceso de recuperación o rehabilitación, como algunos le dicen, ¿no? Entonces tenía un apoyo constante en ese sentido. Okay. Y luego, ¿cómo te comes un elefante a pedacitos? Mentalmente es muy complicado, porque cuando sabes, si te abrumo con todo lo que tenemos que aprender, pues te abrumas. Entonces lo iba llevando un día a la vez, solo por hoy, porque lo que funciona se hace todos los días. O sea, ¿cómo lo manejaba emocionalmente? Eso. O sea, si ya a mí me hubieran dicho un día vas a tener que entrenar y el sábado vas a recorrer 180K y vas a correr 20 y al otro día un maratón, me hubiera espantado. Pero en cambio, yo iba siguiendo el proceso del entrenamiento diario y a lo mejor hoy me tocaban correr al principio 5 kilómetros y nadar un kilómetro. Y luego la otra semana, el lunes, me tocaban correr 6 y nadar 1.5. Y entonces, como te decía, te vas haciendo conscientemente competente. Cuando menos te das cuenta, a lo largo de 6 meses o un año, ya estás corriendo 12 o 15 kilómetros y nadando 5 kilómetros un día. ¿Cómo sucedió? De pronto volteas y dices, ¿cómo hice esto? No sé. Entonces, manténlo simple. He ayudado a varias personas a correr Ironman, los he entrenado, digámoslo así. Y entonces, este proceso que siempre les abruma, y oye, y cuando tenga, hoy solamente nos vamos a enfocar en andar en bicicleta 20 kilómetros. Despreocúpate de lo que vamos a hacer mañana. Relájate. Y nunca les daba un entrenamiento de más de una semana. ¿Por qué? Porque o sea, despreocúpate. Ocúpate solamente de lo que tienes que hacer hoy. Y ya. O sea que volvemos a la axioma, ¿verdad? Es lo que has implementado en todo lo que haces, tus actividades, tus asesorías. Y esa era mi siguiente pregunta. ¿Sí lo has capitalizado? O sea, eso de dar no asesorías, entrenamiento, ¿sí cobras o lo haces? Yo no entreno gente ahorita actualmente. Pero en el momento que dices que preparado. Sí, lo capitalizaba, o sea, bueno, nunca fui un entrenador así como tal, porque yo tenía mi propio entrenador, pero lo hice con pocas personas que entrenaron conmigo, pero en realidad no me dediqué a entrenar. Sí llevé como a 5 personas a hacer Ironman. Pero no, era más como por el compromiso. ¿Dónde moneticé? En las conferencias, definitivamente. ¿Y por qué dices moneticé? ¿No has continuado las de tu vida? No, ahorita, por ejemplo, en esta parte, pues te dije, paré por la pandemia, porque no había nada de esto, se paró. O sea, yo me dedico a la relojería, o sea, sigo dedicado a los relojes desde hace muchos años, eso es básicamente lo que hago, y temas de bienes raíces y esto y aquello, pero me puse a estudiar psicología, obviamente, y yo creo que en un año más empezará este proyecto donde vienen los libros y me dices, ¿de dónde vas a obtener también más ingreso? Bueno, de la venta de los libros y de las conferencias que emerjan de este tema, ¿no? Es muy complicado monetizar de pronto en ese sentido,
Y por tanto, hoy en día estoy muy ocupado en sustentar mi vida financiera para que en realidad no tenga que depender tanto de lo que yo haga de esta parte, ¿no? Y vivir de esto, porque es muy complicado vivir de esto. O sea, en realidad, si quieres, depende del estilo de vida que te guste, ¿no? A mí me Claro. gusta vivir bien, entonces, no, hago diferentes cosas, pero así es como lo voy a monetizar. Viene la venta de los libros, vienen canales de, obviamente, de comunicación de todos estos temas, cursos, etcétera, pero ya será desde otra perspectiva. Tendré ya una licenciatura en psicología y algunas otras cosas, y ya será diferente. Súper, me encanta, porque ya para ir cerrando la entrevista, eso era la siguiente pregunta para ir cerrando, de qué planes tienes a corto plazo. Y me encanta porque yo sí me apunto para una de tus conferencias, para tus libros, porque siento que eso que nos has compartido de tus logros, pues como decía, si tienes algo o mucho que aportar y podemos aprender de ti. Entonces, yo voy a hacer una de las de tus libros. Gracias. Sí, yo espero, lo que sigue es terminar mi carrera, la universidad. Tengo, obviamente, quiero hacer una maestría en específico en lo que es terapia sistémica, porque creo que la familia es muy importante, los sistemas en los que se desarrollan las personas. Y tengo 2 libros, voy a escribir 3 libros. Bueno, el tercero ya lo tengo esquematizado, no lo he escrito. El primero se llama Lo que funciona se hace todos los días, que es la historia del axioma y cómo funciona. Hay una fórmula del axioma, ¿no? Y entonces de eso va a hablar, que básicamente tiene la intención de que la gente cuando lo lea se active, pero sobre todo lo mantenga simple. Y bueno, algunos otros elementos. Después, que eso fue el que más me impulsó, es el siguiente, que se llama Las ventajas de ser un adicto. Es como una locura, ¿no? Como que ventajas de ser un adicto. Y entonces en ese me gustaría mucho acercarme a todas las personas que han pasado por adicciones. Todo el mundo está preocupado por el adicto que está consumiendo, ¿no? Y entonces ahí están las clínicas y hay un montón, pero nadie se preocupa. O sea, piensan, y piensan los que no lo son, que la solución está cuando ya dejan de beber. Y cuando ya dejan de beber, en realidad apenas comienza. Y entonces yo estoy mucho más enfocado y estaré más enfocado en ese, después de, no el que está usando y para que deje de usar, ¿no? Ese tiene su proceso, no, el que ya dejó y que ahora dice, ya me quedé sin lo que me llenaba en la vida, que era beber, ¿y ahora qué? Y entonces ese ahora qué, afortunadamente yo encontré y tengo muchos años en esto, ya casi 14 años sin beber, y entonces he visto muchísimas personas a lo largo de estos años que se quedan como en el limbo cuando paran de consumir. Y pararon de consumir, pero su vida no mejoró. De pronto pararon de consumir y siguen igual de neuróticos o deprimidos, o dicen, no, mejor me regreso a beber, me la pasaba mejor. Y entonces ese libro va con un autodescubrimiento de las ventajas de la personalidad del adicto y cómo puede ser guiada y enfocada hacia aspectos que te puedan llevar a encontrar algo sentido a tu vida, por ponerme espiritual, ¿no? Pero pues la puedes pasar bien, aun cuando ya no tengas alcohol y sustancias en tu vida. Y el tercero se va a llamar Yo Macho en Recuperación. Para mí es muy importante hablar del machismo, seguro. Esa es otra de las cosas que siento que está por ahí. Estamos hablando de los movimientos feministas y estos, pero nadie habla del macho y nadie habla de lo que el macho siente, ¿no? Y el macho, la verdad es que el machismo es una monserga, no solamente para en este caso, si hablamos hombre y mujer, para la mujer que sufre del acoso y de las consecuencias de estar con un macho, sino el macho en sí mismo también sufre. ¿Me entiendes? Y nadie habla de eso. Y para mí el machismo debe ser erradicado, porque no solamente es lo que produce, sino el dolor que le produce al que lo tiene, como yo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Los 3 Sí. interesantes de temas que, por decirlo de una manera, están, no sé si es correcto lo que voy a decir, inundada la sociedad o enfrentamos esa problemática, los últimos 2, ¿no? Sí, lo otro sí, claro. se me hace como inspiracional o como una metodología, pero los últimos 2 que mencionaste, y qué bien, porque estás desde tu experiencia, desde tu vida, estás encontrando estás dando material o contenido a necesidades que consideras que no han sido atendidas.
¿Sí? O no, o habladas desde alguien, ¿no? Sí, sí, es que nos da miedo. A mí siempre me preguntan, ¿y tú eres un macho? Sí, como un macho ya hoy nivel 2 o 3, ¿no? pero era patético, pero esa es otra historia. Wow. Entonces va a ser bien interesante porque los vas a publicar, vas a hacer presentaciones del libro, van a salir conferencias y ese es tu siguiente proyecto en los... Claro, y yo siento, yo hubiera querido escuchar a alguien que me dijera estas cosas que yo he puesto ahí. Entonces, lo que yo voy a poner, porque el otro no lo he hecho. Y bueno, lo hago con la intención, ya te dije, no de hacerme famoso, no. Descubrí que tengo una capacidad para comunicar cosas y lo quiero hacer. Y me quedan, tengo 43 años. Los siguientes 30 años de mi vida quiero dedicarlos de corazón a compartir estas cosas. ¡Qué bien! Así de simple. Y hacer uno que otro triatlón de pronto por ahí ya. De repente, dices, en el Inter me aviento otros maratones. Sí. Así como que leves. Sí, ya, bueno, ya es que ya no está tanto en mi cabeza, pues, o sea, ya ahora lo hago por gusto y así, pero seguro regresaré a competir en algún momento, me conozco. Maravilloso. He disfrutado mucho la conversación, agradezco mucho este tiempo de compartir el podcast sobre tu vida, sobre tu experiencia. Y ya para finalizar, a mis invitados del podcast, les pido que nos regalen un consejo, algo que nos quieran decir. Bueno, pues creo que lo hemos dicho reiteradamente, pero creo que el más importante que con la experiencia personal yo sigo transmitiendo es que la gente salga a moverse, eso es muy importante, y que al moverse lo haga todos los días, porque lo que funciona se hace todos los días. Nada más. Y ese movimiento va a ayudar a que su cerebro funcione mejor, tomaremos mejores decisiones y paulatinamente la vida va a mejorar. Siempre hay que tener esa esperanza. Excelente. Pues Luis, eres una persona trascendental, extraordinaria. Un gusto haber platicado contigo en el podcast. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, pues ahí estamos en contacto y muchísimas gracias nuevamente.